En este video, exploraremos 5 relatos impactantes de traición y engaño que tuvieron un final trágico. Estas historias nos recuerdan cómo las decisiones equivocadas pueden desencadenar una serie de eventos impredecibles, cambiando para siempre la vida de las personas involucradas. Redes sociales, amor perdido. María y Javier llevaban una relación aparentemente feliz, pero cuando María comenzó a pasar más tiempo en las redes sociales, conoció a un misterioso hombre llamado Andrés. Aunque al principio solo intercambiaban mensajes inocentes, pronto se convirtieron en confidentes y desarrollaron una conexión emocional más profunda. A medida que la amistad en línea creció, los sentimientos de María hacia Andrés se volvieron más intensos. Finalmente, se encontraron en persona y cayeron en la tentación de la pasión. Sin embargo, Javier comenzó a sospechar de la distancia emocional de María y descubrió los mensajes comprometedores. El día en que María decidió terminar la relación con Javier para estar con Andrés, ocurrió una tragedia. Mientras ella se preparaba para dejarlo, Javier, devastado por la traición, sufrió un ataque al corazón. María llegó a tiempo para verlo caer, pero ya era demasiado tarde. El remordimiento y la culpa por su infidelidad la persiguieron durante el resto de su vida. Amor en el lugar de trabajo. Carla, una joven ejecutiva, llevaba una relación estable con su novio, Pedro, hasta que conoció a Roberto, un colega apuesto y carismático. Aunque al principio solo compartían una amistad inocente, las chispas del deseo pronto comenzaron a arder entre ellos. Carla y Roberto comenzaron un romance secreto, arriesgando todo por su pasión desenfrenada. Sin embargo, uno de sus compañeros de trabajo descubrió su relación y decidió chantajear a Carla para conseguir un ascenso. La presión y el miedo de perder su carrera y su reputación la llevaron a ceder ante las demandas. El día en que Pedro encontró evidencia de la infidelidad, confrontó a Carla con la verdad. Devastado, Pedro decidió terminar la relación. Después de enfrentar la traición y la humillación, Pedro se aisló emocionalmente y cayó en una profunda depresión. Su trágico final dejó a todos sorprendidos, mientras que Carla quedó atormentada por su decisión hasta el último día de su vida. El engaño virtual. Lucas y Martina tenían un matrimonio sólido, hasta que él comenzó a pasar más tiempo en línea jugando videojuegos. En uno de esos juegos en línea, conoció a Eva, una jugadora que compartía su pasión por el juego. La amistad virtual se convirtió en un romance emocional que escapaba del conocimiento de Martina. Lucas y Eva comenzaron a hablar cada vez más, sin embargo, no se conocían en persona. La situación se complicó cuando Lucas se sintió tan conectado emocionalmente con Eva que decidió terminar su matrimonio con Martina para perseguir una relación real con ella. Martina, destrozada por el abandono, cayó en una depresión profunda. Sin embargo, cuando Lucas finalmente conoció a Eva en persona, descubrió que no era quien decía ser y que había mentido acerca de su apariencia y personalidad. Devastado por la traición virtual, Lucas volvió a casa arrepentido, solo para encontrar a Martina en un estado de salud deteriorado. Ella había caído en un coma inducido por la tristeza y falleció poco después. La tragedia dejó a Lucas solo y con una profunda sensación de culpa por su infidelidad virtual. Una aventura de viaje. Laura y Daniel, una pareja felizmente casada, decidieron celebrar su 10º aniversario con un emocionante viaje a una isla tropical. En el paraíso, Laura conoció a Alex, un instructor de buceo apasionado y carismático. La química entre ellos fue instantánea, y a pesar de la resistencia inicial, cayeron en una apasionada aventura durante su estancia. Al regresar a casa, Laura se sintió culpable y confesó su infidelidad a Daniel, esperando que pudieran superarlo juntos. Sin embargo, la noticia devastó a Daniel y su confianza en Laura se desmoronó. Incapaz de lidiar con el dolor y la traición,
Daniel decidió poner fin a su matrimonio. A medida que el divorcio avanzaba, Laura se sintió abrumada por la culpa y el remordimiento por su aventura. Trágicamente, desarrolló una depresión severa y, aunque intentó buscar ayuda, no pudo superar la tristeza y el dolor. Su vida se desmoronó y, finalmente, tomó una decisión fatal que dejó a todos los que la amaban con el corazón roto. Un romance en la oficina. En una empresa moderna, Julia y Carlos eran colegas que compartían una estrecha amistad. Sin embargo, a medida que pasaban más tiempo juntos en proyectos laborales, la conexión emocional se transformó en algo más. Comenzaron a coquetear y, eventualmente, se embarcaron en un romance secreto. Ambos estaban casados con otras personas, lo que hacía que su relación fuera aún más peligrosa. Pero el secreto no duró mucho tiempo. Un compañero de trabajo los descubrió juntos en una situación comprometedora y decidió contarle todo a sus parejas. Cuando las esposas de Carlos y Julia se enteraron de la infidelidad, sintieron una mezcla de dolor y rabia. En medio de la confrontación, una discusión acalorada llevó a un accidente trágico. Una de las esposas, desbordada por la emoción, golpeó accidentalmente a la otra, provocando una caída que resultó en una lesión grave. La lesión fue fatal, y la esposa de Carlos murió debido al trágico accidente. Carlos y Julia quedaron destrozados por el dolor y la culpa de la infidelidad, y la tragedia dejó cicatrices indelebles en todos los involucrados.